Llevo ya unos cuantos meses utilizando una consola que en principio en 2026 no tendría por qué importarme. Tendría que estar jugando a la PlayStation 5, Nintendo Switch 2 y no a la Nintendo 3DS. Pero es que tengo que decirte algo. La Nintendo 3DS ahora mismo es más relevante que nunca. Salió en 2015, Nintendo incluso ya cerró la tienda online. No puedes ir a una tienda normal de videojuegos y comprarte una directamente. Y a pesar de todo esto, estoy también viendo a mucha gente online que está haciéndose con una. Y bien, quiero hablarte como usuario de Nintendo 3DS desde el día 1, porque esta videoconsola es sencillamente genial. Esta de aquí, el modelo concreto que tengo, es la New Nintendo 3DS, es la edición embajador. Antes de empezar el vídeo, quiero que hagas una cosa: esconde tu cartera, porque estoy convencido que al final de este vídeo vas a querer una Nintendo 3DS. Vamos al lío. Este es un vídeo que hago para mí, realmente, es un autorregalo, pero tenía muchas ganas también de compartirlo contigo. Ya verás por qué. Cuando era pequeño, la Nintendo DS era lo más cercano que existía a una especie de magia portátil. 2 pantallas, juegos completos, llevas en el bolsillo mundos completos. Y cuando salió la Nintendo 3DS con este efecto 3D, que directamente parece que los objetos salen de la pantalla, aquello me pareció magia, me pareció el futuro. Y a día de hoy me lo sigue pareciendo. Imagínate un efecto 3D pero sin gafas. Y todo esto en una consola que cabe en la mano. Pero hay algo que hace que este modelo en concreto sea muy especial para mí. Cuando empecé mi canal de YouTube hace ya 10 años, el primer vídeo que subí, el primero de todos, el que grabé con la cámara frontal de un MacBook, fue el unboxing de esta consola. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo, simplemente me llegó la caja y quise compartir el vídeo con mis amigos. La abrí y tenía esa especie de energía de alguien que sabe que está poniendo algo ahí en internet y tiene un poquito de vergüenza, pero al mismo tiempo de estar completamente ilusionado por un unboxing. Fue mágico, fue mi primer unboxing y realmente es irrepetible ahora mismo. La New Nintendo 3DS fue el último modelo que sacó Nintendo sobre la Nintendo 3DS. Y este no fue el modelo al que más jugué hasta ahora. Lo que pasa es que las cosas muchas veces las valoramos más tarde cuando ya han pasado. Haciendo limpieza de las cosas que tenía en España todavía, me encontré con la 3DS y dije, quiero volver a traérmela. Y al final estoy enganchadísimo. Voy a hacerte un repaso muy rápido sobre las Nintendo 3DS. La Nintendo 3DS, el modelo más pequeño, salió en marzo del 2011. Recuerdo todavía el primer día, fui a por ella, me acuerdo que me la compré en color negro. En aquel momento no documentaba mi vida porque no me dedicaba a esto de YouTube. Y creo recordar que fueron 250 euros. Luego hicieron una bajada de precio y la compensación que hizo Nintendo a todas esas primeras personas que nos la habíamos comprado fueron unos cuantos videojuegos que sigo teniendo en esta consola. Entre ellas, uno de los Zeldas más bonitos que existen, que es el Minish Cap, y también el emblema de embajador. Al año siguiente salió el modelo XL y recuerdo que me lo compré en cuanto salió también en color azul, porque en ese momento estaba utilizando muchísimo la Nintendo 3DS y posteriormente lanzaron una edición especial de Pikachu que me volvió loquísimo y también me lo compré y fue el que luego estuve utilizando. Esa Nintendo 3DS le estuve echando muchísimas horas. Sí que es cierto que tenía una serie de problemas. Por ejemplo, el 3D no se terminaba de ver demasiado bien y cuando cambiabas el ángulo de visión se convertía en una imagen bastante borrosa. Algunos juegos tardaban más de lo que deberían en cargarse y sobre todo en aquel momento en el que ya teníamos la PS Vita, la Nintendo 3DS se sentía como una especie de tecnología ya pasada, pero eso no hizo que tuviésemos uno de los mejores catálogos que existen de todos. Posteriormente, ese modelo de 3DS de Pikachu lo tuve que vender y cuando salió la New Nintendo 3DS estaba en una situación diferente y pude comprármela el día 1. Las cosas que cambiaban respecto a la Nintendo 3DS y a la New Nintendo 3DS fueron bastantes. Tenía un procesador más potente, el C-Stick de la derecha, que parece una especie de gominola, funciona sorprendentemente bien para mover la cámara. Luego también tenía sus botones ZL y ZR y una pantalla superior algo más grande y con un mejor ángulo de visión, y sobre todo con una cámara frontal y una cámara de infrarrojos, y esta cámara de infrarrojos lo que hacía era hacerte un seguimiento de los ojos para poder colocar los píxeles que mandaba a cada uno de los ojos de una mejor forma y que tuvieses un efecto 3D que no marease. Además de este modelo lo sacaron en 2 tamaños. El normal, que es este de aquí y que te permite cambiar las placas. Esta placa en concreto que tengo es una de madera, pero en la caja me vino una muy especial que solo venía en esa edición y que pone Nintendo en japonés. Y también lanzaron el modelo New Nintendo 3DS XL. Este modelo, el pequeño, personalmente es el que me gusta más porque cabe perfectamente en el bolsillo del pantalón. No es mucho más grande que un iPhone, que sí que es más ancho, pero cuando lo cierras tienes la pantalla perfectamente protegida y no hace falta que uses ninguna carcasa. Y además tiene estas 2 cámaras que sirven para hacer fotografías en 3D. Realmente la cámara es muy mala, pero me hace mucha gracia que esté aquí.
Yo diciendo que la cámara de la 3DS es mala y mientras tanto este chico Dani ha hecho un vídeo de YouTube entero con la cámara a 240 y funciona. Está guay. La Nintendo Switch 2 es una consola portátil, pero la Nintendo 3DS es una consola de bolsillo. La diferencia es enorme y creo que muchísima gente esto no lo tiene claro. Y una de las cosas que me sorprende más de este 2026 es lo bien que ha envejecido este hardware. Sientes que es una consola premium. Los botones tienen un tacto inconfundible. Este D-pad funciona increíblemente bien. Y tienes una sensación de tactilidad que es irreemplazable. Se siente sólida y es muy satisfactoria de jugar. Y el tamaño hace que jugar con ella durante un montón de horas no se haga incómodo. El efecto 3D sigo utilizándolo, aunque tengo que decirte que no al máximo. Pero en juegos como el A Link to the Past, uno de los mejores Zeldas que se han hecho y está aquí y usa el efecto 3D de una forma espectacular. O el Mario 3D Land, que es precioso. Hay momentos donde el efecto profundidad sí que ofrece un sentido al videojuego. No es un truco, aunque bueno, en algunos juegos sí, sino que hay otros juegos que explotan de verdad esa faceta 3D que tiene la consola para hacer nuevos puzzles. Quiero detenerme en algo en lo que casi nadie está hablando de todos los vídeos que me he visto más relacionados con esta consola. Muchos de ellos caen en la nostalgia, pero sé que mucha gente que ve este canal no ha crecido con una Nintendo 3DS. Quizás se la han visto a sus hermanos mayores y les ha llamado mucho la atención y están ahora o estás ahora pensando en adquirir una. Y bien, quiero hablarte del sistema operativo, de lo bonito y bien cuidado que está hecho. Tiene una cosa que no tienen actualmente las consolas y es personalidad. Tiene vida, tienes tu Mi, que es una especie de tú, pero en pequeño. Tienes el Street Pass, que era una función donde si pasabas cerca de otra Nintendo 3DS, recibías los datos de esa persona sin haberlo visto nunca. Su Mi, sus logros, sus juegos, los puzzles que haya completado, era lo más parecido a una red social analógica que ha existido al menos dentro de Nintendo. Y cada vez que te cruzabas con una persona, se encendía esta lucecita de color verde y cuando llegabas a casa y decía, te has encontrado con 10 personas, aquí están las fichas de los puzzles que ellos tienen y tú no tenías y puedes así completar el tuyo. Era una pequeña alegría al final del día. La Nintendo Switch 1 y la Nintendo Switch 2, cuidado que me encantan, tienen un sistema operativo que es extremadamente plano, muy minimalista pero muy plano. Más que un sistema operativo parece simplemente una lanzadera de videojuegos. No hay ningún tipo de quirkiness, no hay ninguna rareza, no hay Mis, no hay una plaza Mi. Tiene la misma personalidad que un helado de vainilla. La Wii tenía personalidad. La Wii U era brutal, tenía mucha personalidad. Y la 3DS también. Y todo eso lo perdimos con la Switch. Perdimos esa sensación de que la consola era realmente tuya y pasamos a tener lanzaderas de apps como si fuese un teléfono. Y ese es el motivo por el que creo que muchísima gente está volviendo a la 3DS. Pero lo que de verdad justifica una Nintendo 3DS en 2026 no es el hardware en sí, sino que son los juegos. Animal Crossing New Leaf todavía es mi favorito de la saga. La entrega de Switch me parece brutal, ¿vale? O sea, le he metido muchísimas horas, probablemente más de las que me atrevería a decir. Pero New Leaf es especial, tienes un mundo en tu bolsillo, un montón de personajes con historias más o menos enrevesadas, con personalidades diferentes y con un pueblo en el que tú puedes hacer un montón de cosas. No tantas como en New Horizons, pero aquí puedes hacer un montón. Luego está el Zelda Between Worlds, que si no lo has jugado no sabes lo que te estás perdiendo. Es una carta de amor al Link to the Past, al clásico, pero con ideas propias que después se adaptaron al Breath of the Wild, el juego que salió en Wii U y Nintendo Switch. La libertad de exploración, comprar herramientas en lugar de encontrarlas en las mazmorras y una narrativa no tan lineal fue lo que hizo que este Zelda para mí me pareciese uno de los mejores. Y luego está el Mario Kart 7, que sigue siendo divertidísimo. Mario 3D Land, el Smash Bros. Esta consola tiene un catálogo de primera. Pero es que luego no solo tiene esos juegos de 3D, sino que también puedes ponerle los juegos de Nintendo DS. En esta consola puedes jugar algunos de los mejores juegos de Pokémon que se han hecho jamás. Pokémon Platino, que me lo estoy jugando ahora mismo. No sabía que existía este juego. ¿Qué me pasó? Pokémon Soul Silver, que es uno de mis favoritos. Juegos hechos con un cuidado, con un mimo a cada píxel, que ahora mismo es algo que juegos AAA con muchísimo más presupuesto y mucho más grandes, o incluso los Pokémon modernos, no pueden replicar. Y lo mejor es que no tenían bugs, no tenían texturas que explotasen y no se sentían lanzamientos precipitados. Eran juegos terminados. Y luego tienes los de la propia Nintendo 3DS que son magníficos, como el Rubí Omega. Comparar estos con Escarlata o Púrpura es que no tiene sentido. En
casa tengo la PlayStation 5, pero hace meses que no la toco. Y también tengo la Nintendo Switch 2, pero la uso menos de lo que esperaba. Y se debe al conflicto de la atención. Cuando juegas en un iPhone, por ejemplo, y lo he hecho durante un tiempo, al final, mientras estás jugando, la atención de ese videojuego está compitiendo con notificaciones, con el comentario que te han hecho en la última foto de Instagram, con una noticia de última hora que te llega. Y al final decidí utilizar el iPhone únicamente para comunicarme, para trabajar, y ya está. La PlayStation 5 la tengo en el salón, y encenderla muchas veces requiere un ritual, requiere sentarme en el sofá, requiere prestar atención a una pantalla demasiado grande y estar ahí metido durante horas, que también está guay, me encanta, pero también a veces llega una notificación, llega una descarga de 40 gigas de un videojuego que al final hace que en lugar de ponerte a jugar ya mismo, juegues 2 horas más tarde. Al final la PlayStation 5 es una decisión, igual que la Nintendo Switch 2 en algunos casos. Sin embargo, la 3DS no compite por tu atención, los juegos ya están terminados. Pones el cartucho que tú quieras, pum, y a jugar. Y cuando te hayas hartado, cierras la consola y ya está. Y cuando quieras retomarlo, vuelves a abrirlo. Tienes la sensación de que tienes un mundo súper interesante simplemente haciendo este gesto. Y es que la 3DS no compite por tu atención porque la 3DS ya la tiene. En el momento en el que la coges para jugar y eliges ese videojuego, ya estás haciendo una acción consciente, no estás navegando entre aplicaciones, estás eligiendo a qué jugar. No hay anuncios, no hay IAs que estén aprendiendo de la forma en cómo juegas o estén aprendiendo en tu toma de decisiones para después vendérselo a otras IAs o a data servers. No, estás simplemente disfrutando de una obra que hizo un estudio hace unos cuantos años con muchísimo mimo y donde lo único que importa es regar tus plantas del Animal Crossing. Y eso en 2026, aunque lo parezca, es un lujo. Esta consola en concreto no la tengo modificada, pero sé que existe una comunidad de modders súper interesante que están intentando preservar los videojuegos. No la tengo modificada no porque no confíe en el firmware ni nada de esto, sino porque al final es una consola a la que le tengo mucho cariño. Tengo mis emblemas estos de embajador de Nintendo y entonces es como que lo quiero preservar. Pero el mundo del modding existe y es bastante interesante. Nintendo cerró la eShop hace ya muchos años y ahora mismo conseguir nuevos videojuegos te tienes que ir a eBay o a otras páginas de reventa que son increíblemente caros y no puedes descargártelos. De hecho, no puedes jugar online a estos videojuegos. Y el modding para mucha gente es la única forma de poder preservar estos videojuegos y volver a recuperar cosas con las que crecieron. Al final es cultura, es arqueología digital. Si eres Gen Z y no creciste con una de estas, la verdad es que por una parte te envidio porque ahora mismo tienes la opción de acceder a una consola ya terminada, a un catálogo espectacular y vas a poder descubrirlo con unos ojos de alguien que viene de un mundo extremo de notificaciones. Pero por otro lado también considero que si eres millennial y has crecido con esto y tienes ya una en casa, te animo a que le des una segunda vida porque creo que te va a venir súper bien. Para mí ha hecho que una afición que tenía, que era la de jugar videojuegos y que, te voy a ser sincero, durante este último año no lo he hecho demasiado porque es como de cada vez que me ponía a jugar, o sea, me ponía a hacer otra cosa, me sentía culpable. Pues no me pasa esto con la Nintendo 3DS. He recuperado mi afición, he recuperado mi cariño por los videojuegos. Y siento que ahora más que nunca, este tipo de videoconsolas, este tipo de experiencias las necesitamos para recuperar algo muy importante, que es nuestra atención. Esta consola que salió en 2011 y que Nintendo ya no soporta, que no tiene tienda y que técnicamente no debería de importarle a nadie, es una de las consolas que está vendiendo muchísimo este año. Y, ¿sabes qué? Recuperé mi 3DS de Pikachu y cerrada de fábrica. No la voy a abrir porque considero que todavía no ha llegado el momento de hacerlo y hay cosas como esta que merecen hacerlos en el momento correcto. En fin, espero que te haya gustado el vídeo y como siempre nos vemos en el siguiente. Chao.